querido Pablo J. Abona. Abona es tu apellido materno, supongo. Y la J, con un punto que pones antes, es tu apellido paterno. Es decir, que prefieres designarte por la rama del árbol genealógico materno. Tienes 43 años, una edad formidable de madurez, y me has pedido, te agradezco que hayas colaborado en mi película Poesía sin fin. Es un intercambio, tú colaboraste, y yo prometí leerte un tarot y aquí estoy. Perdóname el atraso. Debo decirte que el tarot no lee el futuro, mi tarot. Yo leo el presente en relación con el pasado y veo lo que el tarot dice, no tengo visiones. El tarot es un lenguaje gráfico. Pediste 3 números. El 3, el 15 y el 1. Hiciste una pregunta muy poética. ¿Cuándo los pasos en mi camino? ¿Cuáles son los pasos en mi camino para habitar en el corazón? ¿Cuáles son los pasos que debo hacer en mi camino para habitar en el corazón? Generalmente tú ves en esta sociedad machista, el hombre es el que piensa y la mujer es la bella, la que ama, ese tipo de cosas, la intuición. Digamos que el hombre es el cerebro y la mujer es el corazón. Esos prejuicios enormes que nos han conducido a la crisis en la que estamos actualmente, crisis destructiva. Pero como tú tienes 43 años, hace 43 años eso estaba ahí, vivo. Entonces tú me estás diciendo, ¿cómo abandono yo los pasos en el camino que mi padre me impuso para habitar en el camino que mi madre me mostró? Así lo veo yo, ¿eh? Y tienes 3 cartas, fíjate las cartas que tienes. Comienzas por una carta femenina. Comienzas por la emperatriz. O sea, tienes que encontrar la mujer que tiene todo el valor, que tiene el 3, está lleno de cualidades, pero no sabe dónde ir, porque le queda que caminar el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. O sea que no está en gestación, está en plena energía, pero como tú, sin saber hacia dónde ir. Luego pones tú la respuesta que te das, es decir, el diablo. Aquí el diablo es un personaje que tiene los 2 sexos, el sexo masculino, tiene pechos, ¿ves tú? Es azul, es un personaje ideal, es el andrógino alquímico, ¿ves tú? Que se construye entre un hombre y una mujer, que se atan completamente al trabajo de hacer una obra juntos, en igualdad de valores. Es decir, son complementarios. Tienen cerebro y tienen corazón, y tienen sexo y tienen cuerpo, tienen cerebro, tienen corazón y tienen sexo y tienen cuerpo. Es decir, lo que le falta a uno lo tiene el otro y se completan. Y a veces no necesitan completarse porque son completos los dos, pero encuentran un camino de creación juntos, en igualdad de condiciones.
el mito de que mi pareja es la que me completa, ya eso ya no cuenta en nuestro siglo. Ya no cuenta que el hombre es la acción y la mujer es la recepción, ¿no es cierto? Cuenta que dos seres completos se unen en una obra común, sea la que se sea: crear una familia, crear bienes materiales, crear arte, crear cambios políticos. Es una unión entre dos. Y luego tú llegas aquí, al tercero: este soy yo ambicionando esto, lograr esto. Este es el camino que yo quiero. Encontrar una mujer, puede ser un hombre también, con la cual yo pueda crear una obra juntos. Yo quiero trabajar en lo que me gusta con una persona que me guste. Y lo que me gusta debe ser un elemento constructivo para crearme ¿qué? Para crearme la inmortalidad, amigo mío. Si todos queremos llegar a eso, a la inmortalidad, es una finalidad probablemente que no se logre en esta encarnación, pero ahí está la finalidad que nos ha puesto el universo, ¿no es cierto? Desarróllate, hasta que seas espíritu puro y seas yo, el universo. Pero todo esto estás aquí como el mago, es decir, tienes todos los elementos en la mesa, todos. Tienes capacidad creativa, tienes capacidad material, tienes todo, pero has eliminado la J del Padre. Entonces necesitas para encontrar una mujer, estoy yendo muy profundo en la cosa psicológica, pero así nació. Como yo he eliminado al padre, yo no puedo ser padre, porque tengo un conflicto con el padre. Ser padre significaría convertirme en él. Es decir, convertirme en él es lo que no quiero, porque me ha hecho mucho sufrir. Entonces, ofreces todo a la pareja, pero no le ofreces la paternidad, la creación de una obra juntos. Entonces, en el encuentro entre un hombre y una mujer se posa esto. Tenemos biológicamente, aparte de encontrar el placer supremo del orgasmo cósmico, en el diablo tenemos la meta de crear una familia. Esa es la meta animal, esencial. Para eso nos hace la naturaleza, pero la naturaleza quiere algo más. Quiere la construcción del alma, quiere la construcción del andrógino divino. ¿Ves? Entonces, para encontrar en tu camino el lugar donde habitar con el corazón, pues no busques la mujer ideal así, sola, maravillosa, mítica, madre, mi mamá, sino que decídete a embarcarte completamente en esta relación de pareja, porque la realización del hombre y de todo ser humano mínimo es una pareja, no es la soledad absoluta. Y ahí encontrarás el corazón que tú buscas, se abrirá tu corazón. Hay un proverbio zen que dice: cuando estás en lo alto de un mástil y no te puedes bajar, no puedes, es imposible, ¿qué haces? Y el monje responde que no lo ha hecho, porque el monje es un hombre solitario, soltero. Dice: cuando estás aquí y no puedes bajar, da pasos en el vacío, pasos en el
vacío. Atrévete. Atrévete a darte entero a la persona tan completa como tú que vas a encontrar. Gracias por escucharme pacientemente.